Soy el gato con botas. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 41. Sumergiéndose rápidamente hacia el fondo, el gato pronto vio por primera vez, a solo unos metros, a la hermosa señorita Elizabeth Swann. Por suerte, el lugar donde había caído estaba muy cerca del acantilado, así que no era muy profundo. Al llegar hasta ella, rápidamente le agarró la mano y tiró de ella mientras nadaba hacia arriba. Con su fuerza, agilidad y resistencia, no le resultó difícil nadar mientras cargaba a Elizabeth y su pesado y empapado vestido. Chapoteo. Ja. Al salir del agua, Gato exhaló el aire que había contenido y sacó a Elizabeth. Debido a su tamaño, no podía rodear su cuerpo con sus brazos para mantener su cabeza fuera del agua, por lo que simplemente la hizo girar y la agarró por el cuello, dejándola flotar sobre su espalda mientras la remolcaba. Acercándose rápidamente al muelle más cercano, donde estaba estacionado el interceptor, la jaló hacia la escalera y comenzó a subir cuando dos torpes guardias de casacas rojas se apresuraron a ayudar a levantar a la inconsciente Elizabeth. El gato vio las sombras de los hombres y, con un poco más de fuerza, levantó el cuerpo de Elizabeth por el cuello. ¡Oh! La tengo. Los dos rápidamente la agarraron de los brazos y la levantaron mientras Gato la soltaba. Luego terminó de subir justo cuando los guardias la depositaron en el suelo. La guardia más gordita, nerviosa, se apartó el pelo mojado de la cara y, colocándose un dedo bajo la nariz, jadeó. No está respirando. Gritó. El gato, sin perder tiempo y plenamente consciente de lo que ocurría, dio un paso adelante. A pesar de su baja estatura, no tuvo problema en apartar a los guardias, le abrió el vestido y, antes de que pudieran reaccionar, pasó su garra por la línea delantera del corsé y lo rasgó. Elizabeth abrió de repente los ojos y se giró hacia un lado, tosiendo agua. Tos. Tos. Ja. Ja. Luchó entre toser y tratar de respirar al mismo tiempo. Nunca lo hubiera pensado. El guardia regordete estaba impresionado. El gato no respondió. No estaba seguro de si se le habría ocurrido si no hubiera visto la película. Su mirada se fijó en un collar dorado que Elizabeth llevaba en su cuello, y mientras todos estaban distraídos, su pata derecha se erizó al instante. Sin que nadie lo notara ni reaccionara, el collar desapareció de su cuello y apareció en su pata. Luego dejó que el collar se deslizara a través de su mano, oculto bajo la capa negra, y se deslizara dentro de su bota, con total sigilo. Se oyeron unos pasos y el gato apartó la mirada de la muchacha y miró hacia arriba. En ese momento, se escuchó el sonido de espadas, y los soldados recién llegados no dijeron una palabra antes de apuntarle con sus espadas. Al frente estaba Norrington, con el rostro sombrío mientras miraba fijamente a Puss. No bastaba con que su prometida hubiera sido tocada por otros hombres y le hubieran abierto el corsé en público. Todo había sido obra de una figura sospechosa que había llegado junto a un barco pirata y se sospechaba que provenía de él. Gato entrecerró los ojos. Era la segunda vez que realizaba un acto heroico y era recompensado con espadas apuntándole. Amigo, te sugiero que bajes esas espadas antes de que alguien salga lastimado. Su voz grave con acento español resonó, sorprendiendo a quienes lo rodeaban. Pero sus palabras no hicieron que las espadas cayeran, sino que apretaron su control. Español, dijo Norrington con desdén. El gato puso los ojos en blanco al recordar que esta era una colonia inglesa y que normalmente no se llevaban bien con los españoles. En ese momento llegó también a toda prisa el gobernador Swan. Elizabeth. Llamó a su hija, quien finalmente despertó de su aturdimiento y fue ayudada a levantarse por su padre. La niña lo abrazó rápidamente pero miró preocupada a su salvador. El gobernador Swan también miró a Puss una vez que vio que su hija estaba a salvo. ¿Quién es? ¿Y por qué es tan pequeño? Preguntó, mirando a Norrington. No sé por qué es tan pequeño, pero aparentemente es español, explicó Norrington, todavía apuntando con su espada. ¿Español? Pues arréstenlo e interróguenlo. Podría ser un espía. El gobernador no dudó en ordenar. Mis intenciones exactas, gobernador, asintió Norrington, y estaba a punto de dar la orden. Pero el comportamiento de Puss se volvió más frío. No me repetiré. Si no quieren que les hagamos daño, bajen las armas. No soy un espía ni me importan sus asuntos, dijo con tono cortante e impaciente.
Pero justo cuando estaba a punto de estallar una pelea, alguien interrumpió. Todos, paren. Elizabeth gritó, cortando la tensión. Padre, Comodoro, él me salvó. ¿De verdad vamos a encarcelar a mi salvador solo por sospechas? Dijo con seriedad y enfado. El gobernador guardó silencio ante la furia de su amada hija. Norrington tampoco dijo nada, y después de mirar a la bella Elizabeth, con quien planeaba casarse, de mala gana asintió con la cabeza a los soldados, quienes luego bajaron sus espadas. Pero el propio Norrington no bajó el suyo. No puedo dejar que un posible espía ande libremente por la ciudad sin al menos verle la cara, aunque sea tu salvador, Elizabeth, dijo Norrington con seriedad, sin apartar la vista de la sospechosa figura. Por desgracia, Gato planeaba ser terco ante la amenaza de una espada. Era intrépido y no rehuía la pelea, ni siquiera contra un batallón entero de guardias. Soy inocente y lo sé. No le debo explicaciones a nadie, dijo Gato con valentía, sin importarle que sus palabras solo lo hicieran parecer más sospechoso. Las espadas de los guardias volvieron a alzarse, apuntando a Puss, listo para atacar. El gato también colocó su pata sobre la empuñadura de su espada, oculta bajo su capa. No. Espera. El grito de Elizabeth detuvo la batalla una vez más. Ella miró a Puss con ojos suplicantes. Por favor. Te lo ruego, si eres inocente, quítate la capucha. No quiero ver a mi salvador librar una batalla injusta, suplicó con tristeza. El gato, al ver su bello rostro suplicante, se sintió un poco avergonzado de seguir siendo tan testarudo. Todo lo que podían ver debajo de la capucha negra eran un par de ojos verdes que una vez fueron firmes, ahora lucían un poco indefensos. Ja, ¿qué no haría yo por hacer sonreír a una bella dama? Suspiró, sacando la mano derecha de debajo de la capa y agarrando el borde de la capucha. ¿Qué demonios es eso? Exclamaron algunos guardias al ver la pata peluda. Incluso Elizabeth, Norrington y el gobernador quedaron sorprendidos. Luego vino una sorpresa aún mayor cuando, al bajar el capó, se reveló el rostro de un hermoso gato naranja. Un gato. Exclamaba la gente. No es solo un gato, es un gato que habla. Dijo atónito el guardia regordete que estaba cerca. Ya sé lo que es. Esta vez fue el guardia delgado quien habló, atrayendo la atención de todos. Es una criatura de cuento de hadas. Dijo con seguridad. Las criaturas de los cuentos de hadas no existen. Negó de inmediato el guardia regordete. Claro que sí. ¿No es ese de ahí? El guardia flacucho, irritado porque lo llamaran mentiroso, señaló con firmeza de gato, quien puso los ojos en blanco al ver la escena. Murtogh y Mulroy, esos dos idiotas realmente no han cambiado, pensó divertido. Ante la mirada de todos, Puss permaneció intrépido e incluso le sonrió a Elizabeth, guiñándole un ojo encantador, lo que hizo que la bella dama se sonrojara ligeramente. Norrington también se dio cuenta y apretó la mandíbula. Bueno, ahora que me has visto la cara, ¿vamos a pelear o no? Preguntó el gato, notando que Norrington y los soldados seguían apuntándolo con sus espadas. Sonrió y arqueó una ceja mientras hablaba. El comodoro recién ascendido lo miró fijamente un instante y, tras dudar unos segundos, suspiró y envainó la espada. Los soldados lo imitaron. No lo creo, dijo, adoptando una expresión sin emoción. Criaturas de cuentos de hadas, así que no son solo rumores, dijo Elizabeth, admirando a Puss. No, no lo son. Simplemente son poco comunes en los lugares donde vivimos, le explicó el gobernador Suan a su hija. No se sorprendió demasiado. Después de todo, él sabía más que la mayoría, siendo el gobernador. Dicen que el reino de muy lejano y sus tierras circundantes tienen muchos de ellos, agregó Norrington, mirando al gato naranja, que escuchaba la conversación con interés. En España, el gato estaba acostumbrado a recibir miradas curiosas cuando no estaba disfrazado, pero no hasta el punto de que la gente creyera que las criaturas de los cuentos de hadas eran meras leyendas. Tal vez en tierras inglesas las criaturas de los cuentos de hadas eran raras, o tal vez simplemente habían sido expulsadas, como hizo Lord Farquaad con las tierras de Duloc. Elizabeth se sorprendió e intrigó por lo que oyó. Siempre había tenido un espíritu aventurero y no pudo evitar mirar a Puss con curiosidad y admiración. Al ver su atención, Gato se quitó la capa del hombro, dejando al descubierto su brazo y su espada. Apoyó una pata en la cadera e hizo una pose que le pareció favorecedora. Incluso flexionó un poco el brazo para presumir de sus músculos, sin olvidar dedicarle su mejor sonrisa.
Elizabeth, viendo al galán gato coqueteando descaradamente con ella en público, no pudo evitar abanicarse ligeramente con la mano, sintiendo un poco de calor en las mejillas, e inconscientemente se mordió el labio. 8 Elizabeth. Exclamó el gobernador, incrédulo ante la escena, sacando a su hija de su letargo. En cuanto a Norrington, apenas se contuvo de sacar su espada y matar al gato en el acto. Uno ya basta. Vamos. Dijo apretando los dientes y, con los guardias, escoltó al gobernador y a Elizabeth. Mientras la acompañaban, Elizabeth no pudo evitar llevarse una mano al pecho. El corazón le latía con fuerza por el coqueteo. Pero al tocarse el pecho, notó que faltaba algo. El collar. Exclamó mentalmente, e instintivamente giró la cabeza, solo para ver a Gato guiñándole un ojo con una sonrisa traviesa. Se lo llevó. Fue su último pensamiento antes de perderlo de vista por completo. Los únicos que quedaron en ese lugar fueron Murtogh, Mulroy y Puss. Intercambiaron miradas y luego se pararon frente a Puss. Esta parte del muelle está prohibida para los civiles. Dijo el guardia flacucho, haciendo reír a Gato. Entendido, señores. El gato sonrió y, sin inmutarse, se puso la capucha, se dio la vuelta y se alejó. Luego los dos observaron con gran alivio que el gato se marchaba. Sumergir, tirar, sumergir. En un pequeño bote, Jack remaba hacia Port Royal, en dirección a los muelles. Sentado en el bote con él había un caballo negro. Tornado. Mientras Jack se esforzaba con los remos, no pudo evitar mirar al caballo, que lo observaba con expresión tonta, sentado de forma extraña sobre sus cuartos traseros. ¿Vas a quedarte ahí sentado? Preguntó irritado. Pero Tornado solo inclinó la cabeza confundido, luego levantó un casco delantero y mostró su herradura. La nariz de Jack se arrugó, junto con su ojo izquierdo, al ver aquello. No dispuesto a perder esta batalla ni a llevar un pasajero perezoso, rápidamente se le ocurrió una solución. Que no tengas manos no significa que no puedas ayudar. Todavía tienes boca, ¿verdad? Úsala para morder. Extendiendo el remo hacia la boca del caballo, habló con un brillo de travesura en sus ojos. Tornado lo miró con extrañeza, pero finalmente asintió. Luego, con un encogimiento de hombros muy humano, abrió la boca y mordió. Ah. Yo no, caballo idiota. El remo. Y. El gato salió tranquilamente del muelle militar y se dirigió hacia el puerto público. Cuando llegó, presenció una escena que había visto en su vida pasada, aunque ligeramente diferente. Jack se masajeaba la mano y miraba furioso a Tornado, quien tenía una mirada inocente. Pasaron justo al lado de unos barriles cuando una voz gritó. Espera un momento. Jack y Tornado se detuvieron y miraron extrañamente hacia los barriles. Cuesta un chelín amarrar tu barco al muelle. Y necesito saber tu nombre. Un anciano, vestido con finas ropas de color beige y escondido entre los barriles, sacó un libro de contabilidad mientras hablaba. Jack lo miró extrañado. ¿Por qué te escondes ahí? Preguntó confundido. El anciano los miró como si fueran idiotas y levantó una mano, señalando un barco pirata en la bahía, a punto de ser abordado por unos casacas rojas en un bote de remos. ¿No ves que hay un barco pirata ahí fuera? No tuve tiempo de correr, así que me escondí aquí, dijo el viejo capitán del puerto, irritado, y luego continuó. Ahora, nombre Ichelin dijo, sosteniendo su pluma y su libro. El ojo de Jack se crispó ante lo absurdo del hombre. ¿Tú, escondido, con miedo a los piratas, y aún así dispuesto a trabajar y cobrar? Preguntó, incrédulo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, respondió el anciano, sacudiendo la cabeza y mirándolo de nuevo, esperando el nombre y el chelín. Jack colocó su dedo índice en su barbilla, pensando. Luego metió la mano en su bolsa de monedas, sacó 3 chelines y los puso sobre el libro. ¿Qué te parece? 3 chelines y nos olvidamos del nombre, preguntó con una sonrisa persuasiva. El hombre, todavía medio escondido entre los barriles, miró las monedas, luego a Jack y, después de un segundo, una agradable sonrisa apareció en su rostro. Bienvenido a Port Royal, señor Smith, dijo el viejo capitán del puerto, cerrando su libro con una sonrisa y adentrándose más en los barriles. Jack y Tornado intercambiaron miradas perplejas. La misma palabra apareció en la mente tanto del hombre como del caballo. Extraño punto apóstrofo. Entonces vieron, más adelante, una pequeña figura encapuchada que estaba de pie y los observaba.
Tornado, al ver a su dueño, galopó rápidamente y emocionado. Relinchó. Movió la cabeza alegremente de arriba a abajo y luego acercó su hocico al de Gato. Buen chico. El gato le dio al caballo una palmadita juguetona en la nariz, divertido por el apego del animal hacia él. Jack también se acercó, y Gato apartó la mano del hocico de Tornado. El caballo lo miró con pesar, pero Gato simplemente se dio la vuelta y salió del puerto, seguido por los dos. Qué curioso. Pensé que, ya que hacía su trabajo, incluso con el riesgo de ataques piratas, sería un trabajador honesto y no aceptaría sobornos, dijo Gato, genuinamente curioso. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, respondió Jack juguetonamente, haciendo eco de las palabras exactas que acababa de utilizar el capitán del puerto. El gato no pudo evitar sonreír ante eso, divertido, aunque una pregunta todavía persistía en su mente. ¿Por qué no te inventaste un nombre y pagaste un solo chelín en lugar de 3? Preguntó el gato, confundido tras presenciar la escena. Jack lo miró con una ceja levantada pero luego se dio cuenta de la fuente de la confusión. Bueno, probablemente seas nuevo en esta vida de piratería, empezó Jack, pero Puss lo interrumpió. No soy un pirata, dijo simplemente el gato, con solo un ojo verde visible debajo de la capucha negra. Jack le levantó una ceja. Tú tampoco has cometido ningún delito, pero eso no es lo que dicen los carteles ni la gente en España. A veces uno no elige ser pirata. La gente lo elige por ti, dijo encogiéndose de hombros. El gato no pudo evitar fruncir el ceño ante esas palabras. Jack notó que la pequeña figura se congeló, y aunque no lo mostró en su rostro, sintió una punzada de culpa. Mira, chico, la gente que no te conoce no está realmente interesada en ti. Si alguien les dice que eres un pirata o un criminal y pone un cartel de "se busca" con tu cara por la ciudad, lo tomarán como verdad. No se molestarán ni un minuto de su día intentando averiguar qué es verdad y qué no, dijo, compartiendo su sabiduría adquirida con tanto esfuerzo. El gato no pudo evitar mirarlo. Por supuesto, él ya sabía esta verdad, pero a veces, solo hace falta que alguien te la diga a la cara para que realmente la entiendas. Jack vio que el pequeño felino recuperaba un poco de ánimo y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. A la gente no le llaman ovejas por nada. Si tienen un pastor que los guíe, seguirán al rebaño con calma y sin rechistar, incluso si el camino lleva directo al matadero. Sonrió, caminando tranquilamente por el muelle, vacío de gente, todos escondidos de los piratas. Apoyándose perezosamente en la empuñadura de su espada, siguió caminando con su habitual estilo Jack. Despreocupado y despreocupado. El gato lo miró, y esta vez, en lugar de ser seguido, fue él quien hizo el seguimiento. Jack miró hacia atrás y, al ver que el gato todavía lo observaba, un recuerdo apareció en su mente. ¿Sabes? Tengo esta marca. Se levantó la manga, dejando al descubierto una mordedura de caballo. Su ojo se contrajo cuando vio las miradas confundidas de Puss y Tornado. Esa no, esta. Dijo molesto, señalando más abajo, hacia una marca con forma de P. Esta marca fue hecha para condenarme a una vida de piratería, sin vuelta atrás, todo para pagar por el crimen que cometí. ¿Pero sabes cuál fue mi delito? Jack sonrió levemente, con la comisura de los labios curvada. El gato ya lo sabía, pero aún así lo miraba con curiosidad. Liberé y escondí a esclavos que me habían contratado para transportarlos. Bueno, al hombre que me encargó el trabajo, un oficial de la Compañía de Comercio de las Indias Orientales, no le hizo ninguna gracia. Abrió los brazos, retrocedió mientras hablaba y continuó. Esa es nuestra realidad, mi compañero felino. A veces, este mundo necesita menos gente con buena pinta y más tipos malos como nosotros. Con esto, sonrió sin miedo. Al final, no importa lo que digan o piensen de ti. Lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo. No te decepciones, y todo saldrá bien, aunque todo salga mal. Jack sonrió al decir la frase que, aunque no la sabía, Gato llevaría consigo el resto de su vida. No te decepciones y todo saldrá bien, incluso si todo sale mal, la frase suena un poco absurda, pero aún así, muy buena. Los ojos de Puss brillaron levemente, las palabras se asentaron profundamente en su corazón y una sonrisa se dibujó en sus labios. Miró al pirata, que se había detenido y ahora estaba frente a él. Jack, gracias, dijo Puss suavemente, pero con sinceridad. Ni lo menciones. Ese consejo valió una moneda de oro. Jack sonrió y volvió a apoyar la muñeca en la empuñadura de su espada.
Por supuesto, te daré la ropa, la espada y las baratijas que me prestaste después de la apuesta como pago, dijo Puss con una sonrisa, apoyando también su muñeca en la empuñadura de su espada, antes de seguir caminando. Ah. Jack levantó un dedo para detenerlo, pero luego lo pensó mejor. Se tocó el labio inferior con la punta del dedo, mirando de un lado a otro, calculando. Al final, le pareció justo, se encogió de hombros y reanudó la persecución del gato y el caballo que se habían adelantado. Caminando por las calles ahora desiertas de Port Royal había 3 figuras y bueno, una persona y 2 animales. Eran el gato, Jack y Tornado. La mayor parte de la población de la ciudad se encontraba escondida, atrincherada en sus casas por temor a un posible ataque pirata. Mientras el gato deambulaba buscando un lugar donde quedarse, un recuerdo de un tiempo anterior regresó a su mente. Además de la diferencia de la situación, notó la ausencia de una figura que recordaba de las películas. Un niño negro que se quedó con el capitán del puerto. Desconocía su identidad, pero dado el contexto histórico, era muy probable que hubiera sido esclavo. Sin embargo, en este mundo, no estaba allí. De hecho, hasta donde sabía Puss, este mundo nunca había pasado por el tráfico transatlántico de esclavos que involucraba a pueblos africanos. Aún existía la esclavitud, pero generalmente involucraba a personas desfavorecidas que habían sido vendidas, y podían ser de cualquier origen o color. Aún así, no era algo común. Y esa era una de las principales razones por las que Gato no se había topado con ningún negro en su vida. Claro que aún existían algunos navegaban y comerciaban, pero lugares como Port Royal, Jamaica, probablemente tenían muy pocos residentes negros. Dos Puss lo consideró algo bueno. Después de todo, aunque la esclavitud existía, no estaba tan extendida ni aceptada como en su mundo anterior durante la misma época, y no afectaba específicamente a las personas negras. Quizás en el futuro de este mundo, el racismo no sería tan común, como lamentablemente lo había sido en su vida pasada. Ese pensamiento también le recordó la pregunta anterior que le había hecho a Jack, que quedó sin respuesta. ¿No dijiste, por qué no le diste un nombre cualquiera al capitán del puerto y le pagaste solo un chelín? Preguntó el gato. Por supuesto, sabía que la pregunta no había recibido respuesta porque había interrumpido a Jack antes y el tema se había desviado a otro tema. Bueno, como decía antes, me interrumpieron tan groseramente, empezó Jack, lanzando una mirada burlona a Puss, quien puso los ojos en blanco mientras Jack continuaba. Para gente como yo, los piratas, tenemos algunos rasgos fácilmente reconocibles. Jack empezó a explicarlo, pero Puss lo interrumpió. ¿Hedor, fealdad y maldad? Preguntó, burlándose de Jack. Lo que delataba que estaba bromeando más que hablando en serio era el tono de su voz y sus ojos verdes, visibles debajo de la capucha, entrecerrándose con diversión. Jack abrió la boca para protestar, pero arrugó la nariz al darse cuenta de que era difícil negarlo. Bueno, algunos escapan de la fealdad, como yo, que soy todo lo contrario. Pero sí, básicamente eso, dijo, divirtiendo a Puss con su confianza en su aspecto y el hecho de que no negaba el hedor ni la maldad. ¿Vale, y qué? Preguntó Gato, sin entender aún la idea. Es sencillo, dijo Jack, agarrando una manzana verde de un puesto abandonado por un ciudadano que probablemente se escondía ahora. Se limpió la manzana en la camisa, le dio un mordisco y habló. Si le doy un nombre y parezco un pirata, probablemente se quede con el dinero y salga corriendo a denunciarme. Pero si acepta un soborno... Habló con la mejilla llena de manzana, lanzando la manzana mordida hacia arriba en su mano y atrapándola, repitiendo el movimiento. Si acepta el soborno y te da un nombre, entonces está involucrado y se calla, ¿no? ¿Pero qué le impide aceptar el soborno y luego denunciarlo? Preguntó Gato, curioso. A la gente no le gusta sobornar a alguien y que luego le apuñalen por la espalda. Además, es una especie de regla tácita en la mayoría de los puertos. Ganarse la reputación de incumplirla no es bueno para el negocio. Eso solo significa menos sobornos y más riesgo para su vida. No vale la pena, explicó Jack, encogiéndose de hombros antes de terminar la manzana en unos cuantos bocados más y tirar el corazón descuidadamente a la calle. A Puss le pareció interesante que tales normas tácitas existieran en este mundo, y no pudo evitar sentir aún más curiosidad. ¿Dónde nos quedamos? Preguntó Jack, mirando a su alrededor. Pero solo había casas cerradas, y llamar a la puerta ahora probablemente no las llevaría muy lejos. El gato también miró a su alrededor, hasta que sus ojos se posaron en cierta estatua cercana.
Era una estatua tosca de un herrero con un yunque delante. Pero lo interesante no era la estatua en sí, sino el recuerdo que despertaba en el gato. Al mirar hacia arriba, vio un cartel de madera con el dibujo de unas tenazas de hierro, un martillo y un yunque, con las palabras J. Brown debajo. Sonriendo, Puss dio un paso hacia adelante, captando la atención de Jack. Venga conmigo. Aunque confundidos, el hombre y el caballo siguieron al gato encapuchado. Empujando la puerta, que permaneció abierta a pesar de la amenaza de los piratas, el gato entró como si fuera el dueño del lugar. Dentro del taller había una gran forja, varias espadas y un burro atado a un poste. Al parecer, el animal servía para hacer girar unos engranajes cuyo propósito Puss no entendía del todo, pero que sin duda estaban relacionados con la herrería. Gracias a su excelente visión e instintos, Puss también notó a un hombre durmiendo como un cerdo desmayado en un rincón, justo fuera de su línea de visión actual. Esto no parece una posada, dijo Jack al entrar con una mirada extraña, seguido por la mirada de Tornado, que asomó la cabeza por encima de su hombro para examinar el taller. El caballo negro observaba todo con curiosidad hasta que notó al burro atado cerca. Intrigado, entró de lleno en el taller, empujando a Jack a un lado, y bajó las escaleras justo dentro de la puerta. Oye. ¿Es que la yegua de tu madre no te enseñó modales? Gritó el pirata, casi cayéndose, visiblemente molesto. Pero al caballo no le importó y se acercó al burro, quien mostró poca reacción, con la cabeza baja y cerca del suelo. Tornado lo olfateó pero vio que el extraño caballito no respondía. Mientras Tornado encontró un nuevo amigo sombrío, Puss caminó hacia una pared y examinó las espadas. Buenas espadas, dijo, tocando una de las hojas y admirándola. La artesanía no era inferior a la de su propia espada de Cheshire. En cierto modo, era incluso mejor. Eso sorprendió mucho a Gato. Por supuesto, todavía no eran tan buenos como los suyos, ya que Cheshire no era una espada cualquiera. Era una espada encantada. Tiene mucho talento. Pero tiene sentido. Incluso una criatura mítica como Davy Jones apreció la espada que forjó y se la apropió, reflexionó Gato, rascándose la barbilla mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Jack, frotándose la espalda después de ser empujado por el caballo, también caminó alrededor del taller, pero se congeló cuando escuchó el sonido de una botella cayendo al suelo. Al acercarse al origen del ruido, encontró a un hombre de mediana edad, sucio y con olor a alcohol, profundamente dormido y desplomado en una silla. Su mano flácida y la botella rodando fueron todo lo que Jack necesitó para comprender qué causó el ruido. Sus ojos se posaron en la botella de licor y no pudo evitar lamerse los labios. Y en ese mismo momento, la puerta de la forja se abrió una vez más. Fue el joven William Turner quien entró, tranquilo al principio, hasta que se quedó paralizado, aturdido por la escena que se desarrolló ante él. A un lado, había un caballo negro que mordía el collar del burro, intentando liberarlo. Al otro lado, una pequeña figura encapuchada colgaba de una viga, intentando bajar una espada de un estante que era demasiado alto para él. Y finalmente, había un hombre cuya apariencia gritaba pirata, agitando una botella de licor vacía sobre su boca y con la lengua afuera. Parpadeando con incredulidad, todos se congelaron y se miraron unos a otros. Will cerró la puerta, esperando que fuera solo su imaginación, luego la abrió nuevamente, solo para ver exactamente la misma escena. Ejem. Tosió Gato en su pata y saltó de la viga. Amigo, no es lo que parece, explicó con impotencia. ¿Vas a decirme que no te estás robando las espadas, el alcohol y hasta el burro de este taller? Preguntó Will, con el labio fruncido. Sí. El gato asintió con sinceridad. Y Will asintió pensativo, y de repente saltó los cortos escalones de la puerta y corrió hacia el puesto de espadas más cercano, justo detrás del burro. Puss se llevó una pata a la frente y gimió, pero impotente tomó su propia espada, preparándose. Will rápidamente agarró una espada del estante, pero cuando se dio la vuelta, dos cascos negros volaron hacia su pecho antes de que pudiera reaccionar. ¡A! Gritó al ser lanzado hacia atrás, impactó contra el suelo y rodó una vez antes de estrellarse contra la pared del taller. La espada que había agarrado cayó a un lado. Bufido. Tornado bajó sus patas traseras y resopló satisfecho. El gato, que había comenzado a sacar su espada, la deslizó de nuevo en la vaina, divertido por la escena. Se acercó al aturdido Will, quien forcejeaba por levantarse agarrándose el pecho, solo para volver a caer.
Gato extendió la mano y se echó hacia atrás la capucha. Amigo, no te asustes, no vinimos a robar nada, dijo Gato con una sonrisa en el rostro. Will sacudió la cabeza para luchar contra el mareo, apenas logrando detener el mundo de girar antes de mirar hacia los pasos que se acercaban. Pero cuando levantó la vista, no vio nada, hasta que una pata naranja apareció en el fondo de su visión. Oye, no mires hacia arriba, estoy aquí abajo, gritó Gato con impotencia. Will miró hacia abajo y vio un pequeño gatito naranja con ojos verdes mirándolo con curiosidad. Eres la criatura de cuento de hadas que salvó a Elizabeth, exclamó sorprendido. El gato miró a Will con una sonrisa. ¿Elizabeth? Bueno, no sabía su nombre, pero probablemente estemos pensando en la misma persona. Como dije, no vinimos a robar. En realidad te buscaba a ti. ¿Me das la oportunidad de hablar? Dijo Gato con seguridad, con una comisura de la boca curvada mientras extendía la pata para ayudarlo a levantarse. Will miró confundido al pequeño gatito que se ofrecía a ayudarlo a levantarlo. Era un hombre adulto. Pero al darse cuenta de que probablemente los había entendido mal, después de todo, ¿quién robaría un burro y una botella de licor vacía? Se sintió demasiado avergonzado para rechazar la oferta. Uno extendiendo su mano y agarrando la pata del gatito, se preparó para usar su propia fuerza para levantarse y no avergonzar al pequeño, solo para sorprenderse cuando una fuerza tremenda lo tiró hacia arriba, haciéndolo saltar en el aire y aterrizar torpemente sobre sus pies. Puss, que necesitaba saltar hacia atrás debido al tamaño de Will, soltó su mano en el aire y aterrizó con gracia sobre sus propios pies. Will, ahora equilibrado, agarró su mano y miró al gato en estado de shock. Eres fuerte, exclamó sin pensar. Gracias, respondió el gato con una sonrisa. Will salió de sus pensamientos y empezó a sentir dolor, frotándose el pecho con una mueca, justo en el lugar donde el caballo lo había pateado. Luego, comenzó a masajearse la cabeza con la otra mano, sintiendo el dolor del golpe que se había dado durante la caída. Al ver la expresión de dolor en su rostro mientras se frotaba, Puss no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Ejem. Lo siento. Gato tosió en su pata, disculpándose educadamente. Ah. No pasa nada, no te preocupes, estoy bien. Pronto se me pasará. Sorprendido por la disculpa, Will tardó un momento en responder, pero finalmente asintió, forzando una sonrisa que salió un tanto forzada. Bueno, si tú lo dices y sin nada más que hacer, Gato se rascó la cabeza y decidió cambiar de tema. Antes de entrar en materia, déjenme presentarles. Ese alborotador de allá es Tornado, mi caballo, dijo Gato, señalando al semental negro, que miraba a Will con orgullo, sin mostrar arrepentimiento por lo que había hecho. Encantado, dijo Will débilmente, optando por ser educado. Buf. Tornado resopló y giró la cabeza con arrogancia. Creo que le gustas, dijo Gato con una sonrisa divertida. ¿En serio? Murmuró el joven herrero con amargura. Era obvio que el gato lo estaba molestando. Y ese de ahí atrás es Jack. Quizás hayas oído hablar de él, dijo Gato, señalando a Jack, quien, al oír su nombre, se acercó con su habitual estilo. Mientras se acercaba a los dos, Jack señaló a Will con el dedo con la misma mano que todavía sostenía la botella vacía. Oye, muchacho, ¿dónde guarda el ron la bella durmiente? Preguntó, luego miró la botella vacía en su mano y arrugó la nariz antes de tirarla a un lado sin interés. El viejo Brown no tiene nada guardado. Se bebe todo lo que compra, respondió Will por reflejo, sorprendido por el repentino cambio de tema. El ojo de Jack se movió con irritación. Jack, ¿no trajiste algo en el barco? ¿Por qué no trajiste al menos una botella? Preguntó Gato, divertido por la escena. El pirata le dirigió una mirada extraña, luego miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en Tornado. No lo olvidé en el barco. Fue tu caballo el que se lo bebió todo, declaró Jack, señalando a Tornado con indignación. Relinchó. El caballo, acusado de repente, abrió la boca y se señaló con un casco, incrédulo. ¿Quién más aquí es un caballo de gato con botas? Insistió Jack obstinadamente, mirando fijamente a Tornado. Relinchó. Tornado pateó el suelo con un casco, indignado, mirando furioso al pirata que lo acusaba. A Puss le pareció muy entretenida la escena, pero no quería que Tornado pateara a Jack, incluso si se lo merecía. Tranquilo, Tornado, solo te está tomando el pelo. No te enfades. El gato agitó la pata para calmar al caballo.
Buff. Tornado resopló irritado, sin dejar de mirar a Jack, pero no hizo nada más. Las órdenes de su amo lo mantenían a raya. Jack abrió la boca para decir algo más, pero finalmente se dio por vencido con una leve frustración, sacó una pequeña botella de ron del interior de su abrigo y tomó un trago. Desde la distancia, Tornado todavía miraba fijamente a Jack, pero en el momento en que vio la botella en la mano de Jack, no pudo evitar lamerse los labios con anhelo. El gato no vio la escena porque ya no les prestaba atención. Había centrado su atención en Will. Will también miraba a Jack, e incluso el dolor en su pecho pareció aliviarse. ¿Ese es Jack Sparkle? Preguntó sorprendido. El pirata en cuestión inmediatamente bajó la botella al oír eso y se giró hacia el joven. Es el capitán y el capitán Jack Sparrow corrigió con una expresión ligeramente altiva. ¿Gorrión? ¿No es la misma persona? Preguntó Will, confundido, preguntándose si se equivocaba. La misma persona, solo cambió el nombre. No te preocupes, no importa, dijo Gato simplemente, luego metió una pata en su bota y sacó un collar. Pero esto sí lo es. En ese momento, al ver el collar dorado con una calavera tallada, tanto Jack como Will abrieron los ojos. ¿De dónde sacaste eso? Gritaron ambos al unísono, atónitos. La chica que rescaté, Elizabeth, lo llevaba colgado del cuello. Mi instinto me dice que este collar contiene una poderosa maldición, y esa maldición está estrechamente ligada a alguien de este pueblo, a ti, dijo Gato, con el rostro serio al ver que la información los había impactado. Dime, ¿qué sabes al respecto? Pero la sorpresa de Will rápidamente se convirtió en ira. Maldito. Tonterías. Conozco ese collar. Era un regalo de mi padre que perdí de niño. Elizabeth debió llevárselo por alguna razón, pero ni se te ocurra decir que el regalo de mi padre está maldito. Gruñó Will, corriendo hacia Gato y extendiendo la mano para intentar agarrar el collar. Pero antes de que pudiera tocarlo, se vio obligado a detenerse bruscamente. Había un estoque apuntando directamente a su nariz. Será mejor que te tranquilices, amigo, dijo Gato con calma, mirándolo fijamente. Will bizco mientras miraba la pequeña espada, tragó saliva con dificultad y dio un paso atrás, pero estaba claro que tenía otros planes, mirando de reojo la espada que había dejado caer antes. Pero fue ingenuo al pensar que no lo notarían. No hace falta mirar. Aunque lo recojas, el resultado será el mismo, dijo Gato, divertido, levantando una comisura de la boca. Will entrecerró los ojos y, sin importarle las palabras del gato, inmediatamente rodó por el suelo, agarrando la espada en pleno giro, luego se puso de pie y apuntó a Puss. Pues si no me crees, ven a por mí. Sonrió el gato, levantando la espada con una mano y agitando provocativamente el collar con la otra. Will apretó los dientes y cargó, blandiendo su espada, que Puss respondió con tranquila precisión. Sus espadas chocaron una y otra vez, convirtiéndose en meras imágenes para el ojo inexperto. Aunque no estaba claro quién tenía la ventaja, los pasos de Will en retirada eran la prueba suficiente. Más rápido. Gritó Gato con una sonrisa, acelerando sus golpes, obligando a Will a sudar mientras intentaba seguirle el ritmo. Y así, comenzó una lección privada. Tus pies están demasiado separados. Un golpe desde el lado derecho tomó a Will con la guardia baja y lo hizo tropezar. No te limites a mirar la espada. Sigue el juego de pies de tu oponente. El gato cambió de dirección a mitad de la pelea, tomando al joven espadachín desprevenido y obligándolo a defenderse torpemente y una vez más a perder el equilibrio. Agarra tu espada con más fuerza. Aprovechando el agarre flojo de Will, el estoque giró con gracia y lo desarmó, haciendo volar la hoja. Antes de que Will pudiera siquiera registrar lo que había sucedido, una espada apuntaba a su pecho, sostenida por un gato con expresión casual. Te lo dije. Coger la espada no cambiaría el resultado. Sonrió el gato. Will miró al gato, atónito. Entrenaba 3 horas diarias sin fallar ni una, y ya se consideraba un maestro de la espada. Así que perder tan fácilmente lo impactó profundamente. Pero mientras estaba aturdido, su oponente lo sacó de sus pensamientos. No te decepciones. Probablemente seas el mejor espadachín al que me he enfrentado. Desafortunadamente para ti, tu oponente fui yo, dijo Gato con sinceridad. Las correcciones que había hecho no eran realmente debilidades, sino áreas con mucho margen de mejora. Will ya era muy bueno, mucho mejor que cualquiera con quien Gato hubiera luchado en combate singular hasta ese día.
En cuanto a todo lo que dijo antes sobre sentir la maldición por instinto, era pura tontería. Conocía la trama. Pero no quería que su metaconocimiento fuera demasiado obvio, así que optó por una mentira barata. Podría haber seguido la historia y fingir que no sabía nada, pero no se había entrenado todos esos años para dejar que las cosas se desarrollaran sin interferencias. Se entrenó para tener la confianza de adentrarse en la historia y dominarla cuando y como quisiera. Mientras Puss estaba perdido en sus pensamientos y Will todavía se recuperaba de su rápida derrota, llegó un tercero, interrumpiendo su mirada silenciosa. Espera, espera. ¿Dijiste que tu padre te dio ese collar? ¿Cómo te llamas, muchacho? Jack entró corriendo, con sus ojos oscuros ahora serios mientras miraba a Will. Pero la respuesta que recibió le hizo llevarse la mano a la boca, mordiéndose las uñas pensativo. Mi nombre es Will Turner, pirata. Me llamo Will Turner, pirata, le respondió Will enojado a Jack. Odiaba a los piratas, y ahora habían llegado a su puerta, insultando la memoria de su padre y robándole el collar a su amada, que técnicamente ella le había robado a él. Pero eso no venía al caso. Will Turner. Jack empezó a morderse la uña, pensativo. El gato lo miró fingiendo curiosidad. Jack, ¿sabes el origen del collar y el suyo? Preguntó Gato, mirando fijamente al pirata, que seguía mordiéndose las uñas. ¿Eh? Yo. No sé nada. Jack dejó de morderse la uña y se señaló confundido, negando con la cabeza. El gato puso los ojos en blanco, impaciente. ¿Sentiste pulso en el agua hoy? Era el collar. Envió una señal. Creo que llamaba a algo o a alguien. Así que, si sabes algo, ahora es el momento de decirlo. Insistió, mirando fijamente a Jack. Los ojos del pirata se abrieron ante la noticia y su expresión se volvió seria. Después de reflexionar durante un momento, tomó una decisión. Bueno, esto puede ser impactante, pero la verdad es que mentí. Sé algunas cosas, reveló, con el rostro serio y amargado. El gato, Will y Tornado pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo. Deja de perder el tiempo, sigue adelante, dijo Puss, molesto. Bueno, cálmate, amigo, no te preocupes, bromeó Jack, imitando el acento de gato y agitando la mano para calmarlo. El collar, si no me equivoco, es de oro azteca maldito. Y el niño probablemente sea el hijo de Will Turner, uno de mis antiguos compañeros de tripulación. Imposible. Mi padre era marinero mercante. Un hombre bueno y respetable que obedecía la ley. Will, todavía desarmado y con una espada apuntando al pecho, le gritó furioso a Jack. No, no lo era. Era un buen hombre, pero un pirata, dijo Jack, imperturbable. Tú, empezó Will, pero fue interrumpido. Ya basta. ¿Qué tiene que ver este Bill Turner con el oro azteca? Interrumpió Gato, sin ganas de ver más drama. Mi tripulación y yo buscábamos el oro azteca. Pero cuando le dije a mi mano derecha, un tal Héctor Barbosa, dónde estaba, este lideró un motín con la tripulación contra mí y me robó la perla negra. Jack dejó de guardarse nada y reveló la historia. Él ya sabía que, dado que el oro había llamado a alguien, tenían que ser los malditos, y una pelea esa noche era inevitable. Interesante, continúa. El gato levantó una ceja y le sonrió. Bueno, la leyenda cuenta que durante la conquista de Hernán Cortés, para detener la masacre que estaba cometiendo entre su pueblo, los aztecas le ofrecieron un cofre con 882 monedas de oro. Pero el precio de sangre, en lugar de detener las masacres, solo avivó la codicia de Cortés. Mientras su matanza continuaba, los dioses, enfurecidos, maldijeron a Cortés y su oro, o eso dice la historia. Y desde que la tripulación se amotinó contra mí, los rumores de una tripulación inmortal a bordo de un barco de velas negras comenzaron a extenderse por los mares, así que, supongo que esa parte de la maldición es cierta, explicó Jack, sacando de nuevo la botella de su abrigo y dando otro trago. Entonces, ¿por qué su padre le envió el oro maldito? Preguntó el gato, aunque ya sabía la respuesta. Ante esto, Jack simplemente se encogió de hombros. ¿Quién sabe qué podría pasar por la cabeza de un hombre? Pero si conozco a Bookstrat como creo que lo conocía, quizá lo hizo para castigar a Barbosa y a la tripulación por traicionarme, impidiéndoles romper la maldición. Expuso su teoría con indiferencia. Pirata, lo que dices no tiene sentido. Si la maldición nos hace inmortales, ¿cómo es eso un castigo? Preguntó Will, frunciendo el ceño, sin creerse la historia. Jeje, eres un niño tan inocente.
He visto cosas más extrañas en este mundo que hombres maldecidos con la inmortalidad. Pero por cada maldición en estos mares, hay algo que siempre es cierto, siempre hay un precio muy alto que pagar, dijo Jack con una mirada cómplice y una pequeña sonrisa en los labios. Eso sorprendió a Will, y no pudo evitar sentir que tenía sentido. Dijiste que mi padre era un buen hombre. ¿Participó en el motín? Preguntó Will, con el corazón un poco dolido, al darse cuenta de que empezaba a creer lo que decía el pirata. Que su padre no era quien él creía. Oh. Jack, sorprendido por la pregunta, le sonrió mientras apoyaba el brazo en la empuñadura de su espada. Un buen hombre, pero pirata al fin y al cabo. Tu padre no habría arriesgado su vida contra toda la tripulación solo para luchar por mí. Fue una batalla perdida, concluyó, encogiéndose de hombros. No le guardaba rencor a Bootstrap. Lo conocía bien, y él mismo habría hecho lo mismo en esa situación. Pero la historia era distinta con los demás tripulantes que realmente deseaban el motín. Bueno, entonces, en resumen, tenemos un barco inmortal que viene hacia nosotros. Tenemos que zarpar. No podemos dejar que lastimen a la gente de Port Royal, dijo Gato, preparándose para partir, bajando la espada y envainándola, liberando a Will de su posición. Oye, espera, ¿qué quieres decir con zarpar? Jack abrió mucho los ojos y corrió rápidamente a pararse frente a Gato. Voy a enfrentarme a Barbosa y sus hombres. Yo solo me basto. Pero si llegan a Puerto Real, empezarán a disparar antes de que podamos detenerlos, respondió Gato, deteniéndose y encarando a Jack. ¿Estás loco? ¿No oíste la parte donde son inmortales? Jack lo miró estupefacto. Soy el gato con botas, y no le temo a nada. Sobre todo a unos pocos hombres con los que puedo darlo todo sin piedad, dijo el gato, sin poder ocultar la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Pero Jack simplemente lo miró fijamente sin comprender. En inglés, por favor. Dije que no le temo a nada. Deja de arruinarme la diversión pidiendo traducciones. Espetó Gato, visiblemente molesto. Uno, pero con la misma rapidez, se animó de nuevo. Nunca había matado a un humano en su vida, siempre se contenía. Así que ni siquiera él sabía lo letal que podía ser sin control. Y contra los inmortales, no tenía motivos para contenerse. Uno, y por eso se había lanzado en busca de aventuras. Para ver el mundo, dejar atrás cuentos legendarios, tener bellezas en sus brazos y luchar batallas que le ardieran la sangre. No, no. Estarás en gran desventaja viajando solo en un barco, objetó Jack. El gato naranja era su esperanza, y no quería que este poderoso aliado muriera por imprudencia. Entonces, ¿qué sugieres? No dejaré que disparen contra la ciudad y maten a gente que podría salvar. Puss negó con la cabeza, sin querer ceder. Tenía muchos pensamientos complicados sobre ser un héroe, pero aún así no dejó que esos pensamientos le impidieran salvar vidas cuando podía. Will, de pie a un lado, quedó atónito ante la discusión. No esperaba que el gato que suponía pirata tuviera un sentido de la justicia tan fuerte. La valentía del felino le llenó de ira, y no pudo evitar actuar con imprudencia. Podríamos avisar al gobernador y contener la batalla en la ciudad, dijo de repente, interrumpiendo la discusión y atrayendo la atención de todos. Y, en la mansión del gobernador, Elizabeth se estaba secando el cabello después de bañarse, tras haberse caído al mar anteriormente. Mientras estaba perdida en sus pensamientos sobre los acontecimientos del día, escuchó una acalorada discusión proveniente del exterior de la mansión. No pueden entrar. El gobernador no recibe visitas. Dijo la voz de un sirviente. Entonces, una voz que le resultaba familiar respondió. Es urgente. Se trata de la seguridad de Port Royal. No seas absurdo, vete ya. El gobernador no recibe aprendices de herrero ahora mismo. Guardias. Que salgan. El sirviente volvió a ladrar, grosero y desdeñoso. Elizabeth abrió mucho los ojos. De inmediato, dejó caer la toalla que usaba para secarse el pelo y salió corriendo. Mientras ella empezó a correr, se oyó una voz con un marcado acento español. Ya intentó hablar con razón, señor Turner. Ahora me toca a mí hablar con motivación y... Sus ojos se abrieron en señal de reconocimiento y se apresuró a correr más rápido. Pero al bajar las escaleras, el choque de espadas resonó en el aire. Para cuando llegó al piso inferior, las puertas principales del salón se abrieron de golpe al ser arrojado un guardia violentamente a través de ellas.
Caminando con confianza entre los escombros se encontraba un elegante gato que llevaba sombrero, cinturón, capa y botas, envainando su espada con una sonrisa. Le seguía un hombre que ella reconoció de unos carteles de búsqueda. Un pirata llamado Jack Sparkle. Y por último llegó Will, con aspecto amargado. Me arrepiento de esta decisión, murmuró con amargura. Will. Gritó Elizabeth, sobresaltada y confundida, atrayendo la atención del joven. Elizabeth. Respondió Will en voz baja, casi inconscientemente. Elizabeth. Esta vez fue el gobernador quien gritó, corriendo hacia su hija con guardias siguiéndolo. Gobernador. Dijo el gato con una sonrisa, saludando al hombre. El gato. Reaccionó el gobernador sorprendido. Capitán Jack. Gritó finalmente Jack, señalándose con ambas manos y con los ojos muy abiertos, fingiendo asombro. Pero, en respuesta, recibió miradas extrañas de todos los que lo rodeaban. Quería ser incluido, añadió con una sonrisa, pero como todos seguían mirándolo, su sonrisa se volvió incómoda y se llevó la mano a la boca, mordiéndose una uña, esperando que lo ignoraran. Habiendo recuperado la compostura, el gobernador se giró para encarar a los intrusos. ¿Qué significa esto? Preguntó frunciendo el ceño. Señor, esta noche habrá un ataque pirata. Debemos proteger a los civiles y prepararnos. Will dio un paso al frente y habló con urgencia. ¿Ataque pirata? ¿De qué hablas? Preguntó el gobernador Swan, frunciendo aún más el ceño, confundido y molesto. Eso es exactamente lo que quiero decir, señor. Los piratas van a atacar. Y no cualquier pirata, sino la maldita tripulación del Perla Negra. Dijo Will, muy serio. ¿Maldita tripulación? ¿Qué tonterías dices, muchacho? El gobernador estaba claramente disgustado, perturbado por lo que consideraba una locura. El joven al que una vez había tenido en alta estima acababa de caer significativamente en su opinión. No es mentira, señor. Esto los atrae. Will levantó la mano, revelando un collar de oro con una calavera tallada en el colgante de moneda. Ese es el maldito oro azteca. Estaba alrededor del cuello de Elizabeth cuando cayó al mar, lo que envió una señal, una que ahora están siguiendo. Señor, incluso yo tengo mis dudas, pero no estaría de más prepararse, ¿verdad? Dijo Will con convicción y desesperación a la vez. Al oír que el problema podía tener su origen en su hija, el gobernador meneó la cabeza con más firmeza, convencido de que estaban diciendo tonterías. No seas ridículo y acuses a mi hija. Nunca ha tenido un collar como ese, empezó el gobernador con tono impaciente, pero fue interrumpido bruscamente. Fue Elizabeth quien interrumpió. Padre, ¿de verdad que llevaba ese collar cuando me caí al mar? Dijo, dando un paso adelante y agarrando el brazo de su padre. Elizabeth. Gritó el gobernador, sorprendido de que su hija le hubiera estado ocultando cosas. Padre, no es momento de preguntas. Al caer, inconscientemente sentí que el collar emitía un pulso extraño. Pensé que podría haber sido una alucinación debido a mi condición en ese momento, pero ahora que lo han dicho, creo que también pudo haber sido una señal. Lo miró a los ojos, hablando con seriedad, evitando mencionar el origen del collar. Señor. Un mayordomo que había entrado con el gobernador también habló, llamando su atención. Cuando cayó la señorita Swan, yo también noté que el mar se comportaba de forma extraña y que el tiempo se volvió raro. Quizás deberíamos al menos prepararnos para lo peor, para no lamentar la inacción más adelante. Si no es nada, no habremos perdido mucho. Dijo, ofreciéndole un consejo sereno. El gobernador frunció el ceño pensativo hasta que finalmente tomó una decisión. Llamen al comodoro Norrington y ordenó, y luego se volvió hacia los tres que habían entrado en su casa. Y en cuanto a ellos, métanlos en el calabozo hasta que este asunto se resuelva. Debemos estar preparados por si se trata de una trampa elaborada. Concluyó, y los guardias se dirigieron inmediatamente hacia el trío. El gato simplemente meneó la cabeza divertido y apoyó la mano en su espada dentro de una celda. Jack y Will se miraban fijamente el uno al otro. Will y Jack fueron completamente desarmados y despojados de las partes más pesadas de su ropa, que habían sido confiscadas. En cuanto a estaba sentado tranquilamente en el suelo, con su espada en la cintura y todo su equipo intacto. Will lo miró impotente. ¿Tenías que hacer eso? Preguntó derrotado. La secuencia de acontecimientos que condujeron a ese momento fue más o menos así. En cuanto a ellos, métanlos en el calabozo hasta que este asunto se resuelva.
Debemos estar preparados por si se trata de una trampa elaborada, ordenó el gobernador Swan, y los guardias corrieron hacia ellos. El gato simplemente sacó su espada, y los guardias que llegaron fueron rápidamente enviados volando de regreso. Lo siento, no estoy de humor para que me arresten, dijo el gato, envainando su espada ante la mirada aterrorizada del gobernador y los guardias. Esperen, gritó Will, atrayendo la atención de todos. Por favor, señor, baje el arma. Si queremos ganarnos su confianza y evitar que la gente de Port Royal muera bajo los cañones de los piratas, tenemos que cooperar. Dijo, mirando a Puss con un tono ligeramente suplicante. Puss frunció el ceño. Era un poco humillante estar encarcelado, pero lo que dijo Will tenía sentido. Suspirando, impotente, asintió con la cabeza en señal de acuerdo, en señal de renuencia. Con eso, no solo Will, sino el gobernador y los propios guardias suspiraron aliviados. Luego, escoltados por los guardias que luchaban por levantarse después de ser arrojados al suelo, fueron llevados a la prisión de la ciudad. Al llegar, se desató otra escena inusual. Tras confiscar las principales pertenencias de Jack y Will, cuando le llegó el turno a Gato, este simplemente se negó a entregar nada. Gato, tienes que entregar tu equipo. Insistió el guardia, irritado. Este guardia y algunos otros no estaban entre los que habían visto pelear a Puss y ahora lo miraban con desprecio, pero algunos de los guardias del gobernador todavía estaban presentes y miraban alarmados a sus colegas. No, estos artículos son demasiado caros e importantes como para dejarlos tirados. Puedes aceptarlo o me iré, dijo Gato con seriedad. No tenía intención de arriesgarse a perder sus cosas una vez confiscadas. ¿Y si alguien se las quitaba mientras fingía ser prisionero, dónde lloraría después? Eran objetos encantados y muy caros, especialmente el sapo en su bota. Y estaba seguro de que, como mínimo, sus monedas de oro desaparecerían si los guardias las veían. Nadie se resiste a semejantes riquezas. Así que decidió no ceder nada. Pero los guardias de la prisión no parecían dispuestos a seguir su ejemplo. Jejeje, gatito, ¿crees que esta es tu caja de arena y puedes hacer lo que quieras? Déjame mostrarte quién manda aquí. Se burló el guardia, crujiendo los nudillos mientras sus compañeros sonreían. Unos segundos después y... Miau. 2A. No. Para. Me rindo. Mamaya. Gritos, pánico y sonido de espadas resonaron por toda la prisión, mientras los guardias salían volando en todas direcciones. Hasta que todo se calmó, quedando solo un gato naranja parado en el centro, sonriendo, con guardias noqueados esparcidos por todos lados. Algunos guardias, que no habían participado, todavía estaban de pie, pero completamente aterrorizados. Señor, lo entendemos. Puede quedarse con sus cosas. Nunca fue nuestra intención molestarlo. Tal vez uno de los guardias que había estado en la mansión del gobernador, palideciendo de miedo al ver a Gato mirar en su dirección. Al verlos encogerse, Puss los miró fijamente por un rato más con su mirada verde, luego finalmente envainó su espada. Bien. Gato asintió y entró en la celda, entrando con calma bajo las miradas atónitas de los prisioneros de la celda contigua y las miradas aterrorizadas de los guardias. Sentado contra la pared, apoyó un brazo en su rodilla y observó tranquilamente cómo Will y Jack entraban con las manos vacías después de que les hubieran quitado sus pertenencias antes, mientras uno de los guardias, temblando, se acercaba y cerraba la celda. El gato lo miró divertido, pero cuando el guardia lo miró a los ojos, los suyos se abrieron de terror. ¡Ah! Soltó un grito agudo, el que se esperaría de una mujer en apuros, y salió corriendo aterrorizado. El gato no pudo evitar sentirse muy divertido por la escena. Y así fue como terminaron donde comenzó el capítulo. Will lo miró impotente. ¿Tenías que hacer eso? Preguntó derrotado. ¿Qué? Mi equipo no se encuentra en cualquier sitio. Cuesta un ojo de la cara, dijo Gato encogiéndose de hombros. Will miró con escepticismo el equipo de Puss. Realmente parecía de alta calidad, pero no lo suficiente como para justificar tanto dramatismo. Al ver su mirada incrédula, Puss sonrió. ¿No me crees? Mira esto. Sonrió, desenvainó su espada y la lanzó al aire. La espada atravesó el techo sin esfuerzo y se quedó allí. Will miró hacia arriba con curiosidad. Está muy afilada, admitió mientras observaba la espada incrustada en el techo, aunque no parecía muy impresionado. Eso no es todo, mira.
Puss golpeó el suelo 2 veces con la pata, y la espada tembló en el techo antes de soltarse, girar en el aire y caer perfectamente en su mano expectante, con el mango por delante. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Will abrió mucho los ojos, asombrado. Nada de mi equipo es común y corriente. Cada pieza está encantada con magia, dijo Gato con una sonrisa pícara. Su espada no podía hacer muchos trucos, pero el encantamiento la hacía más fuerte y afilada de lo normal, y le daba la capacidad de hacer algunas cosas, como temblar o cambiar ligeramente su trayectoria en el aire. Pero, por desgracia, no era como el Mjolnir. No podía seguir a su dueño. Solo cambiaba un poco de dirección al caer, unos centímetros como máximo. Me pregunto cómo el gato consiguió su espada en la película original. No es fácil encantar algo, y definitivamente no es barato. Quizás fue un regalo del comandante después de salvar a su madre. Podría haberle hecho un favor a su primo para conseguirla. O quizás el gato original la consiguió en alguna aventura. Gato reflexionó por un momento. ¿Magia? ¿La magia existe de verdad? Preguntó Will, curioso, con los ojos brillantes. Pero esta vez no fue el gato quien respondió. Claro que existe la magia. Sinceramente, ojalá hubiera menos magia en este mundo. Siempre me trae algún problema. Jack lo interrumpió, con voz aburrida, arrugando la nariz mientras se tumbaba en la celda y cruzaba las piernas. Además, una tripulación de piratas inmortales está a punto de llegar. Prepárense para un buen puñetazo en las entrañas de la magia, o quizás una espada en la cabeza. Añadió, cruzando las manos tras la cabeza. Will parpadeó y pareció pensativo, preparándose para decir algo, pero cuando miró, Jack ya había cerrado los ojos. Volviéndose hacia Puss, vio al gato apoyado contra la pared con su sombrero cubriéndole la cara. Indefenso, solo pudo encontrar un lugar y acostarse también, tratando de descansar para lo que vendría. Y rezando para no haber hecho una apuesta equivocada al confiar imprudentemente en estos dos. Y, en las aguas negras, deslizándose silenciosamente por el mar, un enorme barco, oscuro como el carbón, con velas tan sombrías como la noche, apareció en las aguas cercanas a Port Royal. Lo único visible en la oscuridad era una calavera blanca ondeando al viento. Una bandera pirata. Era la Perla Negra, que transportaba a su tripulación de pecadores malditos. El color negro del barco hacía casi imposible detectarlo en una noche tan oscura. Pero justo cuando los piratas pensaban que sería otra emboscada fácil, un destello iluminó el cielo. Auge. Chapoteo. Una bala de cañón voló cerca, fallando pero impactando en el agua al lado del barco. Al instante, las campanas empezaron a sonar en toda la ciudad. Los ojos de los piratas se abrieron con alarma. Nos han detectado. Gritaron algunos, rompiendo el silencio en cubierta. Algunos tontos comenzaron a entrar en pánico, corriendo por la cubierta sin saber qué hacer, provocando el caos en la tripulación. Ratas sucias y cobardes. Pero una potente voz silenció a la tripulación. Al timón estaba Barbosa, con sus brillantes ojos amarillos y su gran sombrero negro apoyado orgullosamente sobre su cabeza, y una confianza que parecía decir que ninguna batalla podría perderse jamás. Disparen. Algunos, al agua. Siembren el caos lo más rápido posible. No dejen que alcancen a la perla. O me aseguraré de que la sigan hasta las profundidades, pieza por pieza. Rugió, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. ¡Ay, ay, capitán! Gritaron los piratas, y como por arte de magia, con solo oír las palabras de Barbosa, se pusieron manos a la obra de inmediato. Se acabó el pánico. Barbosa miró hacia la isla, que empezaba a iluminarse con el fuego de los cañones, mientras su propio barco empezaba a arder con sus disparos de respuesta. Un mano saltó ágilmente sobre su hombro, y un destello de luz de luna atravesó las oscuras y densas nubes de arriba, iluminándolas. Bajo esa luz inquietante, apareció la imagen de un esqueleto sonriente y un mono esquelético encaramado en su hombro. Debajo, la luz de la luna también reveló una tripulación de esqueletos, gritando y disparando cañones mientras el barco se mecía violentamente. Auge. 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 Las explosiones se escucharon sin parar fuera de la prisión. Dentro de los barrotes de hierro oscuro, un par de ojos verdes se abrieron de repente. Fue Puss, quien se había levantado y se había girado hacia la ventana de la celda, ahora iluminada por los incendios que empezaban a extenderse por la ciudad.
Gracias a su visión felina, no tenía problemas para ver en la poca luz, y con su agudo oído, notó la ausencia de gritos de civiles, lo que le alivió el corazón. Más temprano ese mismo día, había escuchado que el gobernador había escoltado a los civiles a un lugar seguro y había advertido a los demás. Eso lo tranquilizó. Pero Gato no iba a quedarse de brazos cruzados. No solo quería luchar, sino que tampoco quería demasiadas bajas ni destrucción en la ciudad. Jack y Will también se levantaron, y Gato notó que la expresión de Will era un poco contradictoria. Parecía aliviado de no haberse equivocado en la apuesta, pero también entristecido, pues realmente se estaba produciendo un ataque pirata. Bueno, hora de irnos. Tengo que recuperar una nave, dijo Jack, el primero en ponerse de pie, corriendo hacia los barrotes y presionando su cara contra ellos, mirando a su alrededor, pero no había guardias a la vista, solo un perro con las llaves de la celda en la boca. Guardias. Guardias. Gritó, pero nadie respondió. Deja de gritar, dijo el gato. Acercándose a los barrotes, clavó su espada en el suelo, se puso a gatas y se deslizó tranquilamente entre ellos. Una vez afuera, miró al perro que sostenía las llaves y sonrió. Miau. Dijo juguetonamente. Au wow. Gimió el perro, aplanando sus orejas antes de girar la cola y salir corriendo bajo la mirada divertida de Puss. Ah. Date prisa, se escapa. Gritó Jack, presa del pánico. Pero Gato simplemente sonrió y saltó sobre los barrotes, alcanzando la cerradura. Manteniéndose allí, sacó una garra de su pata, la insertó en la cerradura y, con un suave clic, la abrió. Luego saltó mientras Jack empujaba la puerta para abrirla, claramente impresionado. Oh, no sabía que se podía hacer eso, dijo mirando la garra de Puss. Eso es porque quería ser práctico. Si no, podrían cortar los barrotes, dijo el gato, presumiendo. Retrayendo su garra y agarrando su espada, que había dejado atrás para que no estorbara al pasar entre los barrotes, Puss se giró hacia los dos con una expresión seria. Voy a seguir adelante y patear algunos traseros. Traten de no morir, dijo, luego sonrió, giró sobre sus talones y salió corriendo, desapareciendo por una esquina. Cuando Puss se fue, Will y Jack intercambiaron miradas, pero justo cuando estaban a punto de correr, unas voces los llamaron. Esperen. Libérenos también. Gritó un grupo de prisioneros. Ahora que el aterrador gato se había ido, suplicaban ser liberados. Jack simplemente abrió las manos y se encogió de hombros con indiferencia. Lo siento, amigos. Las únicas dos llaves que hay en esta prisión se escaparon. Y el gato se movió rápidamente por la prisión. Incluso vio a los piratas que los habían traído allí, encerrados en una celda, pero, sin tiempo que perder, siguió corriendo. Poco después, salió de la prisión y corrió hacia la playa. En la playa, divisó un barco negro surcando el agua, a poca distancia de la ciudad, esquivando el cañonazo desde la orilla. Otros dos barcos luchaban contra él, pero a los ojos de Gato, ambos parecían estar luchando. Las naves estaban infestadas de esqueletos que causaban caos, incapaces incluso de luchar adecuadamente contra la nave negra, que seguía disparándoles. El gato miró hacia la costa y vio varios esqueletos emergiendo del mar, corriendo hacia los soldados que manejaban los cañones. Sin dudarlo, el gato corrió hacia allí. ¡Ah! Gritaron los piratas esqueléticos mientras cargaban sin miedo, lo que hizo que los hombres junto a los cañones abrieran los ojos de terror. A pesar del horror, los soldados no se dejaron masacrar. Sacaron sus espadas y se enfrentaron cara a cara a los piratas. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Al estallar el combate, los soldados tuvieron que dejar de disparar los cañones para defenderse y que era exactamente lo que Barbosa quería. Sin necesidad de esquivar el fuego costero, el Pearl ahora podía concentrar todo su poder en el Dauntless y el Interceptor, las dos naves principales bajo el mando de Norrington. Boom. 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 Las dos naves fueron perforadas y destrozadas, enviando a soldados y esqueletos a volar por las explosiones. Pero pronto, los esqueletos arrojados nadaron de regreso y subieron a bordo nuevamente, reanudando su caos. Aún en la costa, el gato no dejó de correr. Llegó justo a tiempo para ver cómo un esqueleto desarmaba a un soldado y le apuntaba con la espada al pecho, listo para empalarlo. Las pupilas de Puss se estrecharon hasta convertirse en rendijas y, con todo su impulso, saltó.
Girando en el aire, su cuerpo se retorció para que sus botas quedaran orientadas hacia el esqueleto. Entonces, bajo la mirada desesperada del soldado, apareció una mancha naranja. Un gato que se estrelló como un misil, aplastando el cráneo del esqueleto bajo sus botas y enviándolo a volar al mar. El impacto solo redujo ligeramente el impulso de gato. Con la facilidad que da la práctica, desenvainó su espada de la cintura y cortó la extremidad armada del esqueleto, que ya se estaba derrumbando por la fuerza del impacto, pero aún se movía. Sin detenerse a reconocer al aturdido soldado, Puss aterrizó y saltó hacia el siguiente esqueleto. El siguiente esqueleto estaba de espaldas a él, y el gato, sin piedad, le destrozó la rodilla con su espada. Cuando el esqueleto se desplomó, le cortó el cuello, haciendo que el cráneo cayera hacia el pie de Puss, que rápidamente lo pateó hacia el mar con una sonrisa. Uno gol, murmuró Puss juguetonamente en voz baja, luego levantó su espada y la colgó en diagonal sobre su espalda. Sonido metálico. Un impacto golpeó la espada, y Puss, todavía sonriendo, empujó hacia atrás con fuerza, desequilibrando a un esqueleto que lo había atacado por detrás y liberando su espada del bloqueo. Exclamó el esqueleto, intentando recuperar el equilibrio después de que la fuerza inesperada, algo que no debería pertenecer a un gatito, lo lanzara de vuelta, y eso fue lo último que logró hacer. Con un giro, Gato ni siquiera apuntó. Simplemente blandió su espada con ferocidad, cortando las piernas del esqueleto y enviando su torso al suelo. Su espada no se detuvo. Le cortó los brazos y, finalmente, la cabeza. El cráneo seguía cayendo cuando la punta de la espada de Gato le atravesó el ojo que, de alguna manera, aún existía a pesar de ser solo un cráneo. Al abrirse la cuenca del ojo, horrorizado, el cráneo salió despedido por los aires hacia el mar. El gato se puso una pata sobre los ojos, como si eso le ayudara a ver el esqueleto volando más lejos y luego chapoteando en el agua. Satisfecho con el chapoteo, se dirigió a su siguiente objetivo. Y así, mientras desmembraba esqueletos y lanzaba cabezas al mar, los soldados que habían estado luchando desesperadamente comenzaron a notar que la lucha se hacía más fácil. Cada vez más notaban al felino que blandía la espada y luchaba como un monstruo imparable. Y, por supuesto, los piratas también lo notaron. Cada vez más piratas no muertos se lanzaron sobre Puss, pero lo único que lograron fue hacer crecer la pila de huesos debajo de sus botas. Llegó a un punto en el que incluso los piratas inmortales flaquearon, el miedo los invadió y dejaron de avanzar, dividiendo el campo de batalla en dos. De un lado, los soldados. Exhaustos, heridos, apenas en pie, apoyándose unos en otros. Del otro lado, los piratas. No están nada cansados, pero miran con miedo la montaña de huesos. Y en medio estaba el gato, aplastando con su bota la mano de un esqueleto que intentaba escapar arrastrándose. Estaba apenas sin aliento, como si acabara de dar un paseo rápido. En esa noche oscura, iluminada solo por la pálida luz de la luna, Puss levantó su rostro y miró fríamente con sus brillantes ojos felinos verdes a los piratas, quienes sintieron un aura escalofriante que irradiaba del pequeño gato sobre la pila de huesos en movimiento. Entonces, Puss dijo una sola palabra, una palabra que probablemente perseguiría a esos piratas por el resto de sus vidas antinaturales. Miau. Ah. Gritaron los esqueletos y corrieron aterrorizados hacia el mar, aunque Gato solo había maullado juguetonamente en español. Incluso los huesos bajo sus pies se dispersaron, se movieron y rodaron hacia el océano. Ja ja ja. El gato rió victorioso y envainó su espada con gracia. Soy el gato con botas, recuerda ese nombre. Gritó con una amplia sonrisa. Los soldados se quedaron atónitos ante la escena, luego se miraron unos a otros con alegría. Se retiraron. Gritó uno de ellos levantando los brazos. ¡Viva el gato con botas! El gato con botas. El gato con botas. El nombre resonó en el aire, entre risas, lágrimas y voces roncas. Algunos lloraron de alivio, otros de dolor al ver a sus compañeros heridos o muertos. El gato sonrió al oír su nombre, pero su mirada pronto se posó en los soldados arrodillados junto a los cuerpos sin vida. El sonido de la celebración se desvaneció ante el silencio de luto. Esta batalla habría sido mucho peor de no ser por el cambio que traje. Las bajas habrían sido mucho mayores si no hubieran estado preparados, y toda la ciudad habría sufrido más. Quizás si hubiera insistido en ir solo, podría haber evitado más muertes, o quizás habría perdido algunas vidas por las balas de cañón dirigidas a una nave que pilotaba. Ni siquiera sé lo que es perder una vida.
Quizás me desmaye un rato, y quién sabe qué podría pasar durante ese tiempo. Tanto si sí. Él respiró profundamente. Soldados y se llaman héroes. Pero son solo hombres comunes que lloran de luto y desesperación ante la muerte. Mientras que yo soy un gato con botas en las patas, una espada en la mano, una fuerza increíble en el brazo y un corazón bondadoso, pero ni siquiera sé si realmente soy un héroe. Volvió a mirar a los soldados. Pero creo y que por fin entiendo lo que significa ser uno. Su pata se apretó alrededor de la empuñadura de la espada. Ser un héroe no significa cargar con el mundo solo ni ser perfecto en todo lo que haces. No se trata de ser amado, idolatrado o comprendido por todos. Ser un héroe, se trata de vivir y luchar por lo correcto, aunque parezca insignificante, incluso cuando nadie más cree en ti. Es seguir adelante, aunque te cueste la vida. Nunca rendirse. Nunca rendirse. Incluso cuando ya no creas en ti mismo. Su mirada se fijó en el horizonte, donde aún brillaban los cañones de los barcos. Pueden decir que yo, el gato con botas, no soy un héroe. Pueden poner carteles llamándome forajido. Pueden odiarme, maldecirme, aún así, lucharé por ser un héroe. Lucharé por hacer lo correcto, porque en eso creo, y ninguna opinión cambiará eso. En ese momento, el gato soltó toda carga de su corazón y abrazó plenamente lo que creía. Soldados. Gritó, su voz atravesando el estruendo de vítores, gritos y celebraciones. Todas las miradas se volvieron hacia él, el héroe de sus corazones. La lucha aún no ha terminado. Salven las celebraciones, salven el duelo, porque aún hay compañeros que luchan por sus vidas. Preparen los cañones y reanuden el fuego. A su orden, los soldados reaccionaron y, sin protestar, corrieron hacia los cañones con fuego en los ojos. Los que sujetaban a los caídos cerraron suavemente los ojos de sus compañeros y los dejaron atrás, corriendo hacia los cañones con venganza en la mirada. Los ojos del gato también se pusieron serios mientras miraba hacia el mar. Es hora de terminar con esto. Barbosa se encontraba en la popa del Perla Negra, observando cómo los barcos de la armada inglesa comenzaban a arder. Sus ojos brillaban con la luz de las llamas y una sonrisa de satisfacción permanecía en su rostro. Hasta. Foosh. Auge. El fuerte sonido de una bala de cañón aproximándose fue rápidamente seguido por un impacto que sacudió todo el barco, arrancando parte del baluarte y llevándose consigo a algunos piratas que se encontraban en el camino. Capitán. Nos han alcanzado. Gritó alarmado uno de los piratas. Molesto, Barbosa puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Estás seguro? Preguntó, aparentemente educado. Sí, capitán, nos acaba de dar. El pirata asintió rápidamente, mientras otros piratas se distanciaban lentamente del necio. Barbosa agarró una ballesta dorada que descansaba en el baluarte junto a él, apuntó rápidamente y disparó una flecha que golpeó directamente la cabeza del esqueleto de ojos abiertos, arrancándola antes de continuar su camino por la cubierta y clavar el cráneo en el suelo. ¿Y ahora, sentiste ese golpe? Barbosa sonrió al esqueleto, cuyo cuerpo, ahora decapitado, corría en círculos presa del pánico. Lo sentí, ya lo entiendo. Respondió tímidamente el cráneo clavado en el suelo, aún sobresaltado por lo sucedido, al capitán. Pero entonces algo hizo clic y se dio cuenta de que el capitán estaba enojado porque había dicho lo obvio. Barbosa volvió a poner los ojos en blanco ante la estupidez de su tripulación. Foosh. Auge. El barco se sacudió nuevamente y otro agujero apareció en el casco del Pearl. Barbosa miró furioso a los idiotas que todavía estaban allí de pie, mirándolo a él y al cuerpo sin cabeza que ahora había corrido y estaba luchando por sacar su cráneo, clavado por una flecha, del suelo. Pandilla de huesos de perro picados por pulgas. ¿Cuánto tiempo van a quedarse ahí parados y dejar que la perla reciba golpes? Rugió, sacando a los aturdidos piratas de su trance mientras corrían de inmediato a maniobrar el barco. Todavía furioso, Barbosa se dirigió al timón y empujó a un lado al esqueleto asustado que dirigía el barco sin el menor cuidado, tomando él mismo el control. Foosh. Chapoteo. Mientras pilotaba y esquivaba el fuego de los cañones, Barbosa entrecerró los ojos hacia la costa. ¿Por qué esos idiotas dejaron que los cañones costeros volvieran a disparar? Mientras reflexionaba, vio a los mismos idiotas en cuestión subiendo a bordo desde el mar. Idiotas.
Gritó Barbosa, sobresaltando a los esqueletos que acababan de subir, haciéndolos encogerse con la fuerza de su voz. Les dije que causaran caos en la orilla. ¿Qué hacen aquí? Preguntó furioso. Capitán, hay un gato demonio en la costa, no somos rivales para él. Suplicó uno aterrorizado. Sí, capitán, nos hizo pedazos a la mayoría y arrojó partes de nuestros cuerpos al mar. Todavía no he encontrado mi pierna. La lanzó muy lejos, dijo otro pirata, saltando sobre una pierna, asintiendo rápidamente con miedo. ¿Gato? Barbosa los miró confundido, pero en realidad, a la mayoría de sus hombres les faltaban una o dos piezas, y muchos no habían regresado. ¿Y dónde están los demás? Buscando sus cabezas, capitán. El gato apuntaba principalmente a las nuestras. Seguramente estén en el mar ahora mismo buscándolas, respondió otro tímidamente, rascándose el cráneo con los huesos de la mano. Capitán, el gato es muy fuerte. Deberíamos retirarnos. Nunca he visto nada igual, dijo uno de los otros. ¿Retirarse? Retirarse no es el problema. Pero si no tengo esa moneda en mis manos, aunque sea el mismísimo Kraken, no nos iremos de aquí hoy, declaró Barbosa, con los ojos abiertos y feroces mientras miraba a su tripulación con furia, luego los entrecerró, pensativo. No era precisamente incrédulo ante un gato demonio superpoderoso. Después de todo, estaba hablando con esqueletos en ese preciso instante. Pero sin la moneda, la vía para romper su maldición, no se rendiría ni aunque apareciera el mismísimo Davy Jones. Mirando fijamente hacia la orilla con una mirada seria, pareció ver algo. Sacó un catalejo y miró por él. Y lo que vio le dibujó una sonrisa en el rostro. Parecía que su plan no iba nada mal. Hombres, prepárense, estamos a punto de salir de aquí. Barbosa bajó el catalejo, se lo colocó en la cintura y gritó con una sonrisa maliciosa, mientras una mano acariciaba al mono que tenía en el hombro y la otra agarraba el timón. En las aguas, nadando velozmente hacia la perla negra, estaba Gato, con una mirada seria. Su pelaje empapado se le pegaba al cuerpo, y su sombrero, sostenido por la cola, sostenía el agua mientras remaba velozmente por el mar. 4 iba ligeramente por detrás de los esqueletos, a pesar de nadar más rápido. En el camino, algunos, aprovechando que no necesitaban respirar, intentaron emboscarlo y ahogarlo. Se encargó de ellos fácilmente, pero le costó tiempo. Pero, de repente, vio que el Perla había cambiado de dirección y se dirigía hacia la costa, una peor posición, ya que cuanto más cerca estaban, más fácil era que los cañones les apuntaran. ¿Qué están planeando? No. Pus estaba confundido, pero al ver algo en la orilla, abrió mucho los ojos. Rodeados de esqueletos estaban un Willy inconsciente, un Jack con las manos en el aire y una Elizabeth con una expresión seria y pesada en su rostro. Pero lo peor de todo era el caballo negro, resoplando furioso hacia los piratas que lo rodeaban con espadas. ¿Cómo atraparon a esos idiotas? Es que no pueden hacer nada. Molesto, Gato apretó los dientes con preocupación y nadó aún más rápido, con más desesperación. Parece que algunos piratas llegaron a la ciudad antes de que yo saliera de prisión, o entraron más silenciosamente de lo que pensaba mientras estaba ocupado lidiando con esos esqueletos que acosaban a los soldados que manejaban los cañones costeros, reflexionó Puss, molesto, sin disminuir su ritmo de natación. Uno no es que no se hubiera preparado para que los piratas se escaparan de su guardia, pero nunca pensó que lograrían capturar a los mismos idiotas que no deberían ser capturados. Mientras el gato nadaba rápidamente hacia ellos, una escena se desarrollaba en la playa. «Dejen de disparar», gritó a todo pulmón un pirata sucio, bajo y regordete, antes de que una sonrisa maliciosa se extendiera por su rostro. Al oír el grito, los soldados instintivamente miraron hacia allí y quedaron sorprendidos. Allí, al lado del pirata gordo que había gritado, estaba otro pirata sucio, alto y delgado, con una expresión tonta y un ojo de cristal, sosteniendo un cuchillo en el largo y hermoso cuello de la hija del gobernador, quien permaneció valiente incluso en tal situación, con la ira clara en su rostro. Los soldados dudaron al reconocer a la muchacha tomada como rehén. «Dejen de disparar, o esta muñeca aprenderá a respirar por el cuello», gritó de nuevo el odioso hombre gordo, Pintel. Respira por su cuello». Raggedy, el flacucho del ojo de cristal que sostenía el cuchillo, soltó una risita tonta, pero cruel. Y eso era lo que era. Un idiota cruel. Ambos lo eran. Los guardias realmente no sabían qué hacer. Intercambiar la vida de una mujer por la de sus camaradas que aún luchaban a bordo no era un buen negocio.
Pero el mayor problema era la identidad de la mujer. ¡Alto! ¡Alto! ¡No disparen! Se oyó un grito frenético, y el gobernador Swan, escoltado por guardias, llegó corriendo con el rostro lleno de preocupación y horror. Elizabeth. Gritó al ver a su hija con un cuchillo en el cuello y rodeada de esqueletos. Los soldados, al ver al gobernador, dudaron aún más, pero al final se detuvieron y todos comenzaron a mirarse fijamente. En consecuencia, los cañonazos en la costa también se silenciaron. El Pearl se acercó al muelle y sus cañones también cesaron. Finalmente, a bordo del Dauntless y el Interceptor, después de que el fuego de los cañones cesara y la costa también quedara en silencio, se hizo evidente que algo andaba mal. En el Dauntless, después de decapitar un esqueleto, Norrington, sangrando, desaliñado y exhausto, miró hacia la orilla. La batalla entre los piratas y los marines ingleses en ambos barcos se detuvo lentamente a medida que el sonido de los cañones desapareció. Todos notaron que algo andaba mal y se dividieron en dos grupos en cada barco. Los aliados se reagrupó, los muertos de un lado y los vivos del otro. Un silencio siniestro se instaló, interrumpido solo por el crepitar de las llamas sobre las cubiertas maltrechas y el gemido de los cascos de madera, plagados de agujeros. El teniente Gillette sacó un catalejo y miró hacia la costa, tratando de identificar por qué los cañones se habían detenido. Se sobresaltó y gritó por lo que vio. Señor, han capturado a la señorita Swan. El comodoro James Norrington abrió mucho los ojos ante esas palabras, corrió y tomó el catalejo de las manos del teniente y miró a través de él. Allí vio a la mujer que amaba, rodeada de piratas y retenida como rehén. Elizabeth murmuró ansiosamente, bajando el catalejo con una expresión oscura y preocupada en su rostro. En el muelle, el aterrador barco de velas negras se detuvo lentamente. Se dejó caer una rampa y decenas de esqueletos descendieron ferozmente, riendo como hienas, uniéndose a los que ya rodeaban a Elizabeth. Y formando un círculo alrededor de ellos había decenas de soldados apuntándoles con espadas y algunas ballestas. Elizabeth, con un cuchillo en el cuello, intentó contraatacar un poco, apretando los dientes con ira, pero fue inútil. Entonces, bajo la mirada feroz de todos los presentes, se oyeron pasos pesados provenientes del barco, antes de que un esqueleto con un gran sombrero negro y un mono en su hombro apareciera en lo alto de la rampa. En ese momento, las nubes negras volvieron a cubrir la luna, bloqueando su brillo y sumiendo el campo de batalla en la oscuridad, ahora iluminado solo por las antorchas parpadeantes y las llamas de los restos ardientes, convirtiendo todos los esqueletos nuevamente en humanos, profundizando la tensión psicológica de los soldados. Barbosa, sonriendo maliciosamente, bajó tranquilamente la rampa. Estoy realmente impresionado. Descubrieron nuestra emboscada y pusieron a uno de los suyos en mi contra. Así que tuve que preparar nuestra ruta de escape para evitar que nos hundieran los cañones al partir tras conseguir lo que buscábamos, dijo mientras se acercaba a sus hombres. Y esta hermosa belleza parece ser el valioso rehén que les pedí a mis hombres que recuperaran. Debo admitir que pensaba más en el gobernador como rehén, pero creo que preferiré su compañía. Barbosa habló y le agarró las mejillas con su mano sucia de uñas negras, sin la menor delicadeza, mientras sonreía, recibiendo a cambio una mirada feroz. Elizabeth intentó morderlo, pero él apartó la mano. ¡Guau, qué luchadora! Rió Barbosa sin piedad. Luego miró a la multitud de soldados y al gobernador, que se mantenía firme, pero tenía rostro preocupado mientras miraba a su hija secuestrada. ¿Qué quieres? ¿Es oro? Deja ir a Elizabeth y te daré todo el oro que quieras. Exigió el gobernador Swan, sudando nerviosamente. Jeje, oro. Bueno, sí que queremos oro. TSK, TSK. Barbosa sonrió y chasqueó la lengua 2 veces. El pequeño mono en su hombro, al oír la orden, saltó al suelo y corrió hacia Will, quien estaba inconsciente y había sido arrojado al suelo, y le arrancó un collar de oro del cuello. Luego se dio la vuelta y corrió hacia Barbosa, se subió a su hombro y le entregó el collar. Con sus dedos sucios y uñas negras, Barbosa sujetó el collar por el colgante, que era una moneda de oro con una calavera e inscripciones aztecas, y lo miró con satisfacción. Solo queda buscar a Bootstrap en las profundidades del mar para tomar su sangre, y entonces la maldición se levantará. Será difícil encontrarlo en la oscuridad de las profundidades y sin un punto de referencia real en alta mar, pero es lo que tenemos que hacer, pensó, y luego, inconscientemente, miró a Will, el hombre que llevaba el collar, entrecerrando los ojos, pensativo. Esa cara, me resultaba algo familiar.
Pensando en algo, sus ojos se iluminaron. ¿Cómo se llama este chico? Preguntó a sus hombres, señalando a Willy con los ojos entrecerrados. Los hombres que habían traído a Will se miraron, y nadie parecía saberlo. Después de todo, solo habían luchado y derrotado al hombre que, a través de la maldición, creían que era el portador del oro azteca. Barbosa estaba a punto de perder la paciencia cuando uno de sus hombres habló. Capitán, no lo sabemos, pero creo que sí, dijo un pirata encorvado, sucio y barbudo, tomando coraje y señalando hacia un lado. Barbosa siguió el dedo del hombre y vio a quién se refería. ¿El caballo? Preguntó desconcertado. Resoplido. Tornado, el caballo en cuestión, resopló con arrogancia cuando se le pidió información y giró la cabeza, sin querer hablar. No, capitán, detrás del caballo. Dijo el hombre, confundido por la reacción del caballo. De alguna manera, el animal parecía creer sinceramente que le habían pedido información. ¿Detrás? Barbosa, aunque un poco confundido, se acercó al caballo, que ahora parecía un poco ofendido por ser ignorado, y vio a alguien escondido allí, lo que le hizo abrir los ojos de par en par. Jack. Exclamó sorprendido. Jack, agachado detrás del caballo con los puños apretados contra el pecho, levantó la cabeza amargamente al ver a su viejo conocido y le dedicó una sonrisa falsa y amistosa. Barbosa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sonrió y se levantó. Jack, puede que yo sea inmortal, pero parece que tú sigues siendo el más difícil de matar por aquí, se burló Barbosa. No por falta de esfuerzo de los demás, claro. Jack levantó los dedos y dejó claro su punto, con una sonrisa falsa. Sí, claro. Barbosa lo miró con aburrimiento. Ahora, el nombre, exigió, sin más vueltas. ¿Nombre? Jack fingió confusión. Barbosa puso los ojos en blanco y sacó su espada, colocándola en el cuello de Jack. Sí, el nombre. Abrió un poco sus ojos amarillentos y le devolvió una sonrisa falsa, señalando a Will con la otra mano. Ah, ¿te refieres al pequeño Smith? No es nadie, solo un aprendiz de herrero, dijo Jack, sonriendo con sinceridad, colocando un dedo sobre la hoja y apartándola con cuidado de su cuello. Por supuesto, Barbosa no creía las tonterías de Jack, pero necesitaba confirmación de la identidad del chico, a quien sospechaba que ya conocía. Jack, ¿de verdad que no has cambiado? Ahora, dime el nombre. Dijo Barbosa en un tono suave, antes de que su voz se volviera más pesada y su espada volviera al cuello de Jack, comenzando a perforarle la piel. Pero Jack no habló. Si lo hiciera, perdería el valor de seguir vivo. Y, además, había otra razón por la que se atrevió a arriesgarse. Con el rabillo del ojo había visto antes un sombrero con una pluma amarilla flotando sobre el mar, con una pequeña sombra debajo, antes de desaparecer bajo el muelle. Él lo sabía. El gato estaba allí. Al ver que Jack no hablaba, Barbosa no pudo evitar irritarse, pero justo cuando no estaba seguro de qué hacer, una voz gritó, haciendo que Jack cerrara los ojos, frustrado e indefenso porque su plan se había arruinado. «Dejad ir a Isabel y os diré quién es», gritaba el gobernador, rodeado de soldados. Barbosa lo miró y luego a la muchacha. «Eso no funcionará. Necesitamos un rehén para que nuestra nave no se destruya al partir». Entrecerró los ojos y se negó. Barbosa podía ser un villano cruel y mentiroso, pero no le gustaba faltar a su palabra. Como mucho, manipulaba sus palabras para su propio beneficio. Y tampoco liberaría a la muchacha, porque sin un rehén tan valioso y con el poder de los cañones del Dauntless, orgullo de la Marina Real, además de los muchos otros cañones en la costa y el interceptor, el Pearl podría hundirse antes de llegar muy lejos. También podría matar a todos antes de escapar, pero había demasiadas variables, como el gato demonio del que habían hablado sus hombres, y el gran riesgo de que la Perla se hundiera antes de que se ganara la batalla. No había ningún barco como el Perla para él, y no estaba dispuesto a perderlo en una batalla innecesaria. ¿Un rehén, no? Llévenme a mí en lugar de a mi hija y les daré el nombre, gritó el gobernador con expresión de total seriedad. No, gobernador, no puede. Los guardias que lo rodeaban entraron en pánico. Si secuestraran a la hija del gobernador, sería un escándalo, pero solo eso. Pero si secuestraran al propio gobernador, sí que sería un problema grave. Pero el gobernador no prestó atención a los frenéticos guardias que lo rodeaban y miró fijamente a Barbosa, quien sonrió maliciosamente ante la oferta. Bueno, si eso es lo que, comenzó, pero un grito lo interrumpió. No, tómenme como rehén, dejen a mi padre y yo diré el nombre.
gritaba Elizabeth, ansiosa. Tras decir eso, no pudo evitar mirar con aire de disculpa al inconsciente Will. Sentía cierto interés por Will, no exactamente amor, pero al enfrentarse a la disyuntiva entre él y su padre, la decisión era fácil. No. Elizabeth. Gritó el gobernador, ansioso y angustiado. Ja ja ja. Muy bien, niña, di el nombre. Barbosa sonrió aún más. Tomar al gobernador podría haber sido más seguro, pero traería más problemas con la Marina Real, y él creía que el día en que perdiera su inmortalidad no estaba lejos, así que era mejor no crear más problemas de los necesarios. William. William Turner apretó los dientes ante ese maldito pirata, pero aún así habló, por el bien de su padre. Los piratas, que habían estado sonriendo y mirando ferozmente a los guardias, y que también estaban confundidos por el comportamiento de su capitán, de repente perdieron sus sonrisas y se pusieron serios, girando sus rostros para mirar al inconsciente Will en el suelo. Turner y la sangre de Bootstrap, murmuraron algunos en voz baja, aturdidos. Pronto, los ojos de todos los piratas comenzaron a brillar. Y las risas comenzaron a extenderse antes de convertirse en carcajadas. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Como hienas descubriendo su cena, se rieron como locos, aterrorizando a los soldados que los rodeaban. Muy bien, hombres, hora de partir. Gritó Barbosa con una sonrisa maliciosa, se dio la vuelta y comenzó a subir por la rampa del barco. Sí, sí, capitán. Los hombres, sin dejar de reír, empujaron a Elizabeth, Jack y Tornado para que siguieran a Barbosa, mientras cargaban a Will, inconsciente. Uno espera, hija mía. Gritó horrorizado el gobernador. Barbosa se detuvo en seco y se dio la vuelta. No se preocupe, mi querido gobernador. Recibirá el mejor alojamiento que un pirata puede ofrecer. Ja ja ja. Rió con picardía y esta vez entró en la perla sin pensárselo dos veces. Ja ja ja. Los piratas se rieron y lo siguieron. Entonces, con el izado del ancla del Perla Negra, el barco maldito abandonó lentamente el muelle bajo las miradas sombrías y furiosas de los guardias. Ante los temblorosos ojos del gobernador, el enorme barco se alejaba lentamente en la oscuridad, llevando a su preciosa hija a un destino incierto. En el Dauntless, Norrington estaba en una situación complicada. La mitad de los dos barcos había sido tomada por piratas inmortales, mientras que la otra mitad estaba en manos de él y sus hombres exhaustos y heridos. Pero aunque ya no luchaban y esperaban a que se aclarara la situación en la playa, lo peor de todo era que no podía ordenar al barco que regresara a la playa y tomar medidas más proactivas. A menos que sacrificara a la mayoría de sus hombres intentando expulsar a los esqueletos que regresaban incluso después de ser expulsados e intentara gobernar el barco mientras sus soldados morían intentando ajustar algunas velas, no había nada que pudiera hacer. Y abandonar el barco era imposible. Solo otorgaría más poder a los piratas y les quitaría el suyo. Él eligió no ser imprudente y esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas en tierra, pero en su interior, se juraba a sí mismo que no descansaría hasta haber eliminado a todos y cada uno de esos malditos piratas. Capitán, el barco pirata viene hacia aquí. Gritó el teniente Gillette, sacando a Norrington de sus pensamientos y obligándolo a levantar la vista con seriedad. El comodoro se acercó rápidamente al teniente y le quitó el catalejo de la mano para mirar a través de él. Y lo que vio no pudo evitar que se le oprimiera el pecho. En la proa del barco pirata, dos piratas sujetaban a una hermosa mujer con un cuchillo en la garganta. Elizabeth, y murmuró Norrington con la mirada preocupada y oscura. Señor, ¿qué debemos hacer? Preguntó Gillette, confundida. Pero Norrington permaneció en silencio. Él tampoco sabía qué hacer. El barco pirata se acercó lentamente y se alineó con el Dauntless. Barbosa se acercó a la barandilla y miró el barco enemigo con una sonrisa. Con un valioso rehén, los cañones costeros apagados y los dos barcos principales enemigos medio capturados, la batalla no le deparó ningún suspenso. Sobre todo cuando vio al supuesto líder del barco mirando fijamente y con preocupación al rehén a bordo. Hombres. Barbosa sonrió con malicia y ordenó en voz alta. Los cañones fueron girados por piratas sonrientes y apuntados hacia el gran barco de la armada inglesa. Señor. Gritaron Gillette y los demás soldados con ansiedad, mirando a Norrington, pero este último simplemente permaneció en silencio y observó con frialdad. Luego vinieron las explosiones y los soldados solo pudieron cerrar los ojos con arrepentimiento. Auge. Auge. Auge.
Crack crack. Creak. Los soldados, a pesar de sentir el impacto del temblor del barco, no sintieron dolor e inmediatamente abrieron los ojos, justo a tiempo para ver los 3 mástiles del barco romperse y caer. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Jaja, hombres, retrocedan. Barbosa rió y se giró para regresar a su camarote. Sus hombres sabían qué hacer. Jajaja. Los piratas del Intrépido rieron como animales y huyeron, saltando al mar, ya que las cuerdas del barco se habían roto con el colapso de los mástiles, antes de nadar de regreso a la perla. El proceso se repitió luego, bajo la mirada oscura de Norrington y sus hombres a bordo del interceptor. Pero mientras miraba fríamente el barco pirata que se alejaba, de repente oyó algo inesperado. El gato. Gritó Gillette, mirando por su catalejo. Con facilidad y práctica, Norrington tomó rápidamente el catalejo de Gillette, dejándolo sin palabras mientras el comodoro parecía tener fascinación por robarlo. Al mirarlo, al principio Norrington no vio a qué estaba reaccionando Gillette, pero luego lo vio. Tras la proa, un gato naranja con sombrero y capa se aferraba a la parte trasera. Como si percibiera su mirada, el gato se giró, le sonrió, le colocó los dedos índice y medio sobre la frente y los extendió a modo de saludo. Le guiñó un ojo con picardía y reanudó la ascensión. Entonces, como una sombra, el Perla Negra abandonó lentamente las aguas de un Port Royal marcado por la derrota, desapareciendo en la oscura niebla de la noche y con un polizón inesperado. Y... toc. Toc. Llamaron a la puerta de la cabina del capitán del Pearl, interrumpiendo al capitán Barbosa de su profunda meditación mientras miraba fijamente una manzana verde. ¿Qué incompetente desafortunado se atreve a molestarme? Entren de inmediato o váyanse rápido, y ahórreme su idiotez. Gritó en voz alta, con un dejo de desinterés en la voz. Una rendija de la puerta se abrió y un pirata calvo, con pocos dientes y encorvado, asomó la cabeza. Capitán, ¿qué hacemos con los prisioneros? Preguntó un poco asustado. Barbosa cerró los ojos entrecerrados y respiró profundamente, buscando la paz interior, o de lo contrario tendría que enviar a otro idiota a las profundidades. ¿Qué se suele hacer con un prisionero? Preguntó, esbozando una sonrisa falsa y alegre en su rostro. Los encerramos en las celdas hasta que el capitán dé otras órdenes, respondió el marinero con incertidumbre. Sí, los metemos en las celdas hasta que el capitán dé otras órdenes. ¿Y qué hace el capitán cuando los idiotas vienen a él con preguntas obvias? Preguntó, sin dejar de sonreír. En ese momento, el marinero comenzó a sudar copiosamente, dándose cuenta de que necesitaba justificarse rápidamente. Pero, capitán, la situación es diferente. Ahora hay un caballo, explicó rápidamente el marinero, sin responder a la pregunta. Después de todo, no quería ser castigado. ¿Caballo? Barbosa, que estaba a punto de darle una lección a su subordinado, se quedó paralizado, y su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué trajeron un maldito caballo, idiotas? Preguntó, entrecerrando los ojos. Capitán, estaba con el hijo de Sparrow y Bootstrap. Y era muy fiero y fuerte, así que lo trajimos sin pensarlo mucho. Respondió, sudando copiosamente. El ojo de Barbosa se crispó, pero finalmente, sin palabras, dio la orden. Intenta meterlo en una celda vacía por ahora. Si no cabe o no obedece, dáselo de comer a los peces del mar, ordenó Barbosa y volvió a mirar su manzana. Sí, capitán. Saludó rápidamente el marinero y cerró lentamente la puerta. Y, aprovechando la oscuridad, una figura se deslizó lentamente por la cubierta, moviéndose por lugares donde no había piratas presentes. Tuvo que duplicar su concentración, porque aparentemente, estos piratas inmortales no necesitaban dormir ni sentían sueño, por lo que su conciencia no se había embotado después de la batalla o la hora tardía de la noche. Pero el gato no tenía miedo. Años de experiencia colándose en lugares y perfeccionando su sigilo no habían sido en vano. Cruzando la cubierta al aire libre, escondiéndose detrás de cofres y usando su pequeña estatura a su favor, llegó rápida y sigilosamente a las escaleras que conducían a la cubierta inferior. Mientras descendía, vio a muchos piratas abajo, jugando a las cartas o simplemente charlando distraídamente. Se oyeron pasos acercándose a las escaleras, y Gato, con ágil delicadeza, pateó silenciosamente una de las vigas, se lanzó a otra y repitió el proceso. Al tercer escalón, ya estaba aferrado al techo. Y en ese preciso instante, un pirata pasó por debajo de él.
El gato, todavía en el techo, colgando de sus garras, las soltó y cayó suavemente al suelo, continuando su descenso hasta el nivel más bajo. Llegó justo a tiempo para ver a Tornado resistiéndose, rodeado de piratas con espadas, ordenándole entrar a la celda. Tornado estaba a punto de luchar, pero al ver a su amo bajar las escaleras, se le ensancharon las fosas nasales y sintió alivio. Entonces estuvo a punto de luchar con más fuerza, pues con su amo allí, no temía a esos pocos piratas. Pero fue en ese momento que vio a su amo llevarse un dedo a los labios, instándole a guardar silencio, y guiñándole un ojo. Como caballo astuto, comprendió lo que su amo quería y que tenía un plan. Resoplido. Resoplando con orgullo, el poderoso caballo negro entró en la pequeña celda. Al menos su cuerpo cabía allí, pero no podía moverse mucho. Los piratas, aunque confundidos y rascándose la cabeza ante la repentina obediencia del caballo, no pensaron demasiado y simplemente asumieron que el caballo se había acobardado. Entonces, riendo y burlándose, dejaron allí a los prisioneros y volvieron a subir las escaleras. Con el área de celdas ahora vacía, aparte de los prisioneros, por supuesto, Pus emergió de las sombras donde se había estado escondiendo y se acercó a las celdas. Gatito. Susurró Jack emocionado al ver a su camarada, con los ojos iluminados. Elizabeth, que estaba sentada con las rodillas abrazadas al pecho y una expresión melancólica, también miró hacia arriba sorprendida. «¿Eres tú?», dijo ella sorprendida, pero aún así recordó mantener la voz baja. Pus les asintió y se acercó a la celda de Tornado, donde el caballo había bajado el hocico hasta los barrotes para estar más cerca de él. Metió la mano entre los barrotes y acarició el hocico del caballo con una mirada de disculpa. «Perdóname, amigo. No pretendía que te involucraras en esto, pero ahora tendré que pedirte que aguantes», dijo Gato con impotencia. Buf. Tornado volvió a bufar en señal de asentimiento, mostrando una mirada valiente, imperturbable ante tan pequeña dificultad. «¿Quieres esperar a que rompan la maldición, no?», preguntó Jack con los ojos brillantes. «Sí, no tiene sentido luchar hasta el agotamiento contra enemigos que no pueden morir. Aunque tenía otros planes antes, que los atraparan me obligó a cambiarlos. Pero creo que al final no es tan malo», dijo Gato, encogiéndose de hombros. «Entonces libéranos. Resolvamos esto juntos», dijo Elizabeth, poniéndose de pie y agarrándose a los barrotes, con el rostro decidido y lista para pelear. Pero el gato no se movió y meneó la cabeza. «No tendría sentido. Liberarte ahora solo iniciaría una batalla innecesaria. Ten paciencia. Me mantendré oculto en las sombras y no permitiré que les pase nada malo», dijo Gato con una sonrisa segura. Luego saltó a los barrotes y tomó la mano de Elizabeth, terminando con una mirada encantadora. «Sobre todo a ti, mi bella dama». Elizabeth se sonrojó ligeramente. Mientras tanto, Jack miraba la escena con incredulidad. «¡Qué traidor! Creía que yo era la principal preocupación cuando se trataba de proteger a alguien. ¿Y por qué te sonrojas, mujer? Es un maldito gato».